Nos encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, hoy en el capítulo 8, a partir del versículo 18. Y quiero llamar su atención para que pensemos en esto. Una inmensa cantidad o una gran parte de la humanidad, presente, considera que la vida se suscribe solamente a los 70, 80 años de vida y que la vida es lo que podemos experimentar y que además al morir todo termina. Y es una visión desalentadora de la existencia humana y peor aún, no corresponde a la realidad. No porque los seres humanos piensen de una manera significa que esa sea la verdad. La verdad se halla revelada en las Escrituras y las Escrituras nos habla que el ser humano es perpetuo. Esto tiene unas implicaciones enormes y por lo tanto cada año de vida que Dios nos da, cada despertar, cada respirar, cada momento de nuestras vidas es una gracia de Dios. Es la oportunidad de Dios, es Dios dando un momento para que el hombre vuelva a Él. La semana pasada terminamos en el versículo 17 y dice el apóstol Pablo que nosotros somos hijos, herederos y coherederos con Cristo delante de Dios. Pero él advierte lo siguiente: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y termina el apóstol Pablo con una doctrina aquí, la glorificación. Y esto es muy importante, todos los seres humanos deberían atender a esta doctrina. Por causa del pecado, el hombre experimentó la muerte y por causa de Cristo, la regeneración, la salvación. Y sin embargo hemos encontrado esta verdad que nos ha contado el apóstol Pablo, y es que nuestra alma ha sido regenerada, pero nuestros cuerpos mortales no. Y hay una batalla permanente entre glorificar a Dios, adorar a Dios, vivir para el Señor y otra tensión inmensa, la inclinación de la carne. Nuestra naturaleza carnal no fue regenerada y batallamos, enfrentamos ese desafío y en algunos momentos con lágrimas podemos clamar diciendo: miserable de mí. Bien, en nuestra unión con Cristo participamos también de las aflicciones temporales del tiempo, de este momento. Nos dice así a partir del versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estoy absolutamente seguro, convencido, esto es verdad, es constancia, dice Pablo al afirmar: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esas aflicciones que usted y yo experimentamos mientras nos aproximamos a la patria celestial, una manera de decirlo, mientras nos aproximamos a la segunda venida de Cristo, mientras nos acercamos al último momento donde se consumará todo el propósito redentor eterno de Dios en su pueblo. Y dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones que ustedes y yo estamos viviendo no se comparan con la gloria venidera. Así que quiero identificar para ustedes parte de esas aflicciones del tiempo presente y usted se encontrará ahí. Las aflicciones del tiempo presente, en primer lugar, lo podemos identificar como la lucha contra el pecado, de lo que ya nos ha hablado el apóstol Pablo. Luchamos contra las tentaciones externas que vienen a nosotros, pero también las internas desde adentro. Luchamos contra los malos pensamientos,
luchamos contra el ego, la soberbia, la avaricia, el orgullo, luchamos contra la impaciencia, luchamos con todo aquello que apena, avergüenza nuestra vida, porque no corresponde al carácter de Cristo ni a la nueva vida que hemos obtenido, que hemos recibido gratuitamente. Esa es una lucha, esa es una aflicción del tiempo, de su tiempo presente, hermana y hermano. Cada uno de nosotros vamos viviendo nuestra propia historia y el Espíritu Santo va con nosotros. Ahora, el que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no experimenta esas aflicciones presentes porque está ajustado, está satisfecho en ese mundo. Y la invitación que hace la palabra de Dios es mejor una vida de aflicciones en Cristo que una aflicción eterna por causa del desprecio a Dios. Las aflicciones, desde la lucha entre el espíritu y la carne, ya es algo que la palabra de Dios nos dice por medio de Pablo, que la gloria futura nunca la podemos equivaler, comparar. Supera toda nuestra aflicción, pero también las aflicciones presentes las podemos comprender como los sufrimientos físicos. Vamos envejeciendo irremediablemente, vamos envejeciendo y nos vamos enfermando, nuestros cuerpos se van deteriorando y entonces producen dolores físicos, limitaciones físicas, cansancio, debilidad. Usted está bastante joven y no tiene dificultades para levantarse de su cama. Pero ¿cómo es una persona con 90 años que ha perdido músculo y pararse es sentir dolor? Esa es un tipo de aflicción. Las aflicciones físicas las experimentamos todos los seres humanos y los cristianos. También nos enfermamos, nos cansamos y podemos incluso experimentar en ese descenso de la vida física discapacidad. Esas son aflicciones. También podemos describir las aflicciones del tiempo presente como los sufrimientos emocionales, que a veces podemos sentirnos tristes, solos, experimentar ansiedad, sentir desánimo y derramar lágrimas también, como en que nadie puede consolarnos. Los sufrimientos emocionales, eso también lo experimentamos. Lo experimentó Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Lo experimentaron los apóstoles, lo experimentamos. Eso hace parte de las aflicciones del tiempo. ¿Por qué huir a las aflicciones del tiempo? ¿Por qué huirla? ¿Por qué no más bien reconocer como que esa es parte de esto que dice Pablo? Si es que padecemos juntamente con Él, padecemos con Cristo. Los sufrimientos o las aflicciones del tiempo presente en usted y en mí también se describen como esa persecución que experimenta el cristiano por causa de su fe. Y es así. Muchos cristianos son menospreciados, son rechazados, son burlados por sus propios familiares. Y uno dice, ¿cómo puede uno interpretar que nuestras familias se hayan sentido más honrados por nosotros cuando teníamos una vida disoluta, cuando éramos una vergüenza pública, y se sienten más identificados y se sienten bien que ahora que vivimos una vida en Cristo? Pero eso sucede. Muchos cristianos son menospreciados, rechazados, maltratados desde su propia familia porque ahora no viven la vida que antes le avergonzaban. Pero también hoy día y en el tiempo del cristianismo
Sabemos que cristianos experimentan aflicción como persecución por causa de Cristo. Algunos son amenazados, cristianos y pastores son desterrados de su lugar. Algunos cristianos son perseguidos y muchos también les quitan la vida. En países y en lugares donde quienes gobiernan desprecian el Evangelio y se imponen como autoridad sobre la misma Escritura, la misma palabra de Dios. Pablo nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en usted, que vive esas aflicciones, y en mí ha de manifestarse. La gloria venidera. Ahora, ¿y qué es esa gloria venidera? Piense, ¿qué sería algo que sustituye en usted todas las aflicciones y usted dice, valió la pena esta vida de sufrimientos, de abstinencia, de dolores, de acusaciones infundadas, de maltrato? ¿Qué sería eso glorioso, eso precioso, del cual yo podría en algún momento decir, estoy satisfecho, me encuentro gozoso de lo que he vivido? ¿Qué sería aquello que podría usted replicar como Esteban, quien mientras lo golpeaban y lo mataban a piedra, él glorificaba al Señor, veía los cielos abiertos y exaltaba al Señor y aún decía, Señor, perdónalos, ellos no tienen idea de lo que están haciendo? ¿Qué puede ser eso glorificado, eso precioso? Lo que ha de venir. Esto es algo que debemos aprender desde las Escrituras. Como dije inicialmente, hay personas que creen que la vida solo consiste en estos 80, 90 años que algunos tendrán de vida. Y que por lo tanto la vida consiste en disfrutar de todo lo que se pueda, de evitarnos todos los problemas que se pueda. Y que a la final, como somos parte de una evolución, pues morimos y nos convertimos en abono para las plantas. Y no es así. Las aflicciones presentes nos advierten de la gloria venidera. ¿Y qué es la gloria que ha de manifestarse en nosotros? La gloria venidera es la consumación de la obra redentora, del plan eterno de Dios a todo su pueblo. Un día Dios determinó salvar lo que se había perdido. Un día Dios presentó en Jesucristo una sustitución. Y a partir de la resurrección de Cristo se ha hecho evidente el reino de los cielos entre nosotros, con nosotros y a través de nosotros que somos la iglesia. Y sí que es cierto que los incrédulos nos ven a los cristianos luchar, enfrentarnos a dificultades, incluso perder. Por causa de Cristo, perder oportunidades. Es así. Y ellos nos ven como simples seres humanos que tenemos una religión, que tenemos una creencia, que tenemos unos paradigmas, una perspectiva de vida y que simplemente eso hace la diferencia. Pero la gloria venidera es la consumación, es concluir y hacer materializar el propósito y todas las promesas de Dios en Cristo, que garantizan que habrá un cielo nuevo, una nueva tierra y que nosotros experimentaremos una transformación de nuestro cuerpo de manera que viviremos una vida incorruptible siempre, por siempre en la presencia de Dios. Y no imagine usted que esos son como angelitos con pañales y alitas y arpas en las nubes volando en un lugar que es solo blanco y negro. Pablo advierte, no se compara jamás el sufrimiento más doloroso, la desgracia o la hostilidad
más aterradora que puede experimentar un creyente nunca se compara con la consumación de toda la obra redentora. No se compara con lo que ha de manifestarse en nosotros. Esto debe ser la visión del creyente. Todas las personas que fallecieron esta noche que ha pasado, esta semana que ha pasado, todas las personas en la realidad que se encuentra dan testimonio hoy, no a nosotros, sino a sí mismos, de que el Evangelio es verdad, de que Dios advertía una morada, un lugar para cada quien. Las personas hoy presentes, vivos, dicen: no creo. No creo porque no lo veo. No creo porque no hay nadie que haya regresado de la muerte y nos diga qué es. Eso no es cierto. Tenemos un hombre, un verdadero hombre, que bajó a los sepulcros, que experimentó la muerte y al tercer día resucitó. Y ese hombre que resucitó y que estuvo entre multitudes por más de un mes, ascendiendo a los cielos, se dio este testimonio glorioso: aquel que ven subir a los cielos volverá por segunda vez. Eso no es una idea religiosa, eso no es una parábola que alguien piense ingenuamente. Eso es un dato histórico de alguien que descendió a los sepulcros y al tercer día resucitó. Es lamentable que el ser humano sea tan incrédulo de Dios y sea tan incrédulo de los mentirosos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo está involucrando ahora la creación, los cielos, la tierra, las estrellas, incluso los animales que se arrastran y que son objeto de todo tipo de maltrato por parte de los seres humanos. Dice Pablo que la misma creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué manifestación? Esa glorificación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En Génesis capítulo 3 vemos el registro de la caída del hombre, cómo el hombre pecó, le dio la espalda a Dios, menospreció la autoridad de Dios, la guía de su creador, y los efectos de la caída no solo fueron sobre el hombre, sino sobre toda la creación. Una de las advertencias que Dios da a Adán es que con mucho esfuerzo tendría ahora que trabajar, labrar la tierra, y tendría oposición, la maleza. Hoy la tierra está envenenada, tienen que usar herbicidas, plaguicidas y una cantidad de químicos para que la tierra pueda producir. La tierra gime, la tierra está afectada gravemente porque el pecado la deterioró. Ahora, ¿quién la sujetó a esa vanidad o a esa incapacidad? ¿Acaso Satanás? ¿Acaso el hombre? Dios mismo. Dios mismo le advierte a Adán y a toda la humanidad ahí en Génesis que la tierra quedó sujeta a maldición, a deterioro. Y no existe ningún rincón de la tierra hoy, por hermoso que sea una representación fidedigna de cómo Dios la diseñó, cómo Dios la hizo. Todo está deteriorado. Todo está deteriorado. Hay una esperanza, es una esperanza ciertísima, y es que las aflicciones no
son equivalentes a la restauración. Y no solo en nosotros, sino también la tierra, la creación. La creación será restaurada, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó a la tierra, hizo evidente Dios que la tierra fue afectada por la caída, pero también Dios le sujetó una esperanza. Dios determinó que la tierra que fue afectada por el pecado, la tierra también sería restaurada, liberada. También la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los sociólogos han concluido que todas las guerras en la historia humana han tenido esto en común: una lucha por la tierra. ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean unos sectores y otros? Por la tierra, por los pedazos de tierra. ¿Qué es lo que más busca obtener alguien? La tierra. Y sin embargo la tierra está deteriorada. Imagínese usted cuando esta esperanza sea consumada y podamos ver y disfrutar una tierra nueva, restaurada. La tierra gime, llora. Claro que sí es una metáfora, pero la tierra como tal necesita ser restaurada. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pues muchas gracias por todos los defensores del medio ambiente. Sin embargo, los que pretenden defender el medio ambiente nunca lo podrán proteger y nunca lo podrán restaurar, porque la tierra no es del hombre, la tierra es de su creador, Dios. Y Dios prometió que Él mismo se encargará de restaurar lo que es suyo. No solo la tierra gime, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra gime, nosotros también gemimos. Es así. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, escribe la carta a los Efesios y nos dice en el capítulo 1 que los que hemos sido unidos con Cristo hemos experimentado un sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es nuestra garantía, hermanos, para esto, para el día de la redención, haciendo referencia a la glorificación. A eso se refiere Pablo cuando dice que nosotros experimentamos las primicias del Espíritu, que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo mora, habita permanentemente en los hijos de Dios, y eso es la primicia, que antes de la consumación del cielo nuevo y de la nueva tierra y de un cuerpo glorificado, somos hoy templo donde el Espíritu Santo ya habita y permanece en nosotros. Esto nos recuerda que la eternidad no es algo que esperamos, es algo que hemos recibido en el momento de la regeneración. No esperamos la vida eterna, vivimos ya en la vida eterna. ¿Y por qué vivimos ya la vida eterna? Porque aquel que es eterno, Dios con nosotros, el Espíritu Santo,
vive en nosotros. Nada va a cambiar esa realidad. Es triste, es doloroso, es lamentable el hombre incrédulo porque está solo. No tiene a la persona del Espíritu Santo con él. Y esto es que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Claro, mientras esperamos, ya hay un adelanto en nosotros, las arras, la garantía, el Espíritu de Dios con nosotros. Hagamos este ejercicio, abrácese. Hágalo. Dígale: gracias, Espíritu Santo, por estar en mí. Gracias por morar en mí, hacerme tu templo. Mientras vivo las aflicciones de este tiempo, gracias porque tú eres el adelanto, las primicias de esto que vendrá. Amén. 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendito sea el Señor. Nuestra esperanza no es una ilusión, es la confianza segura de lo que Dios ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y aún en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades, no hay manera que Dios en algún momento diga: me canso de esta hija, de este hijo, no voy más con él. No es así. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. ¿De qué? De la posesión adquirida. Recuerde que hemos recibido un lugar para alabanza de su gloria. Este es el privilegio de estar unido a Cristo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Esto no de ninguna manera depende de si lo sentimos o no. Como algunos hermanos que necesitan sentir cierta adrenalina o que necesitan cierta experiencia extraña para afirmar que el Espíritu de Dios está en ellos. No. El Espíritu Santo vive, habita y obra en nosotros independientemente de cómo nos podamos sentir o que podamos experimentar. Él habita en nosotros. Y Él habita en nosotros no pasivamente, sino activo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿La debilidad en qué contexto? Las aflicciones de este tiempo presente. Podemos decirlo así: las aflicciones de este momento que estoy viviendo. Usted tiene 30, 20 años, 40, 50, 70 años. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en medio de este caminar con Cristo, en estas aflicciones del tiempo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de rogar al Señor como es debido? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese el orden que nos presenta el apóstol Pablo. Reconoce que vivimos aflicciones, que no escapamos de ellas. Él nos dice que la creación gime pidiendo su liberación. Nos dice que nosotros también gemimos pidiendo
nuestra glorificación. Y dice que el Espíritu Santo también gime, ora también, para que nosotros podamos relacionarnos de manera apropiada con aquel que cumplirá sus promesas. Siempre me ha gustado mucho en la segunda carta de Pedro leer el testimonio de Lot. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dice de él? El justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Por qué? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La tierra gime, los creyentes gemimos, nos afligimos en un mundo de tinieblas, en una generación que es maligna y perversa, pero no estamos solos en ese llanto, hermanos. No estamos solos. Y si por si acaso, y que es así, nuestro llanto no es tan piadoso o no es preciso, el Espíritu Santo ora por nosotros. Eso me trae, hermanos, mucha gozo y regocijo, porque me pregunto cómo serán las oraciones de Jacobo, cómo son las oraciones de Grace, cómo son las oraciones de Angélica, cómo son las oraciones de la vid, la iglesia que Dios desea. ¿Cómo son? Y sin embargo, no importa tanto cómo son. Lo realmente relevante es que el Espíritu de Dios que está en ustedes y en mí lleva las oraciones al Padre como deben ser. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo debemos orar? A la final no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos agobiados por las aflicciones del tiempo. Dígame, ¿cómo es la oración de una persona que su aflicción es la lucha contra el pecado? ¿Cómo pueden ser sus aflicciones y sus oraciones? ¿Cómo puede ser la oración del sufrimiento físico? Un hermano o una hermana que está pasando por un tratamiento médico, por una enfermedad dolorosa, por una enfermedad terminal. ¿Cómo pueden ser sus oraciones? No lo sabemos. ¿Cómo pueden ser las oraciones en el sufrimiento emocional de un creyente que tiene depresión, que tiene tristeza, que experimenta el duelo por la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puede ser la oración de ellos? No lo sé. ¿Cómo puede ser la oración de los cristianos que sufren por el desprecio de sus seres queridos que no son cristianos y se ofenden porque no comparten con ellos su vida disoluta? ¿Cómo puede ser? No sé cómo son esas oraciones suyas, hermanos, no lo sé. Pero sí quiero recordarle que el Espíritu Santo toma sus oraciones y las lleva al Padre de la manera óptima, de la manera piadosa, y se cumple en usted entonces lo que ha dicho Jesús. Lo que oramos en secreto, Dios lo responde en público. Hay que orar, debemos orar. Es que no sé orar. No necesitas saber orar, solo ora. Lleva al Señor tu corazón, derrama tus lágrimas a Él, que lo que no sea apropiado en esa oración, el Espíritu Santo lo va a arreglar. Este fragmento de las Escrituras es el camino de oración del creyente, porque las aflicciones de este tiempo las debemos vivir y las debemos sobrellevar, hermanos, en oración. El testimonio de la creación es esta, que la creación gime pidiendo al Señor que la libere. Lo inanimado respondió a Jesucristo cuando en la medianoche las tempestades, las olas casi quitaban la vida de los que en la barca se encontraban, y Jesús le dio orden al viento
y a la mar y se aquietó. La creación responde a su Señor, y un día su Señor dará una orden de un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Y qué va a suceder? Así como en la medianoche, en la oscuridad, en el terror que se encontraban los discípulos, vieron cómo respondió la naturaleza a la orden y a la autoridad de Jesús. Así el pueblo de Dios, vamos como en una barca en la medianoche, sintiéndonos amenazados, como que casi ya nos vamos a morir, como que no podemos más. Y entonces vamos a ver esto, lo vamos a experimentar, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con el poder de Cristo Dios cuando haga nuevas todas las cosas. Lo veremos. Solo que una vez que se aquiete la mar y la barca o la realidad de nuestras vidas experimente esa paz del Señor, no veremos a Cristo como una amenaza, como un fantasma ya en lo distante, andando sobre la mar, sino que le reconoceremos que Él es nuestro Señor y ha estado con nosotros. Pero el Espíritu mismo, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es bonito saber que alguien está orando por nosotros. Algún hermano, alguna hermana. Pero hermanos, recuerde que el Espíritu Santo está orando por usted. Padre, escúchala. Padre, mira su dolor. Señor, considera su necesidad. No sé cómo el Espíritu Santo lleva las plegarias, no lo sabemos, pero lo lleva eficazmente al Padre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Y Dios mismo sabe cuál es la intención de quién. Del Espíritu. El Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la inclinación, cuál es la intención del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que entre el Padre y el Espíritu Santo no hay problema al recibir las oraciones, la intercesión. No hay una discusión entre ellos, como que el Espíritu Santo aboga por nosotros y el Padre dice, no, necesito más pruebas, más evidencias, no estoy de acuerdo contigo, dame un mejor argumento. Jamás sucede eso. El Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilla es esta, hermanos! Que no hay discusión adversa entre el Espíritu Santo y el Padre. Y ahí puedo yo entender cuando Santiago en el capítulo 5, a partir del versículo 13, nos invita a la oración piadosa y nos dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque es una oración que llega al trono de la gracia por la obra del Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo no tienen ninguna desaveniencia. Hermanos, nuestra unión con Cristo asegura nuestra glorificación. Y entonces los gemidos de la creación, los gemidos del creyente, de usted y de mí, que vamos viviendo esta vida de sufrimientos, esos gemidos están acompañados por los gemidos del Espíritu Santo. Y estamos seguros en el Señor. Quiero que usted comprenda que el apóstol Pablo no fue un hombre que se dedicó a vivir en una oficina, que no experimentó sufrimientos
y que desde la teoría del caso sugiere que los demás sufran porque en algún momento las cosas se arreglarán. Pablo fue un hombre tan experimentado en dolores como Jesucristo. Pablo estuvo unido con Cristo en los sufrimientos. Pablo describe algunos episodios de su vida como experiencias muy, muy dolorosas. No solo físicas, sino psicológicas, maltratos y acusaciones por la gente que le rodeaba. Pablo experimentó también el sufrimiento de la lucha contra el pecado. Así que Pablo también dio testimonio de la lucha, de las aflicciones físicas, y él dice cómo mi cuerpo se va deteriorando, se va desgastando. Pablo se estima que tuvo una enfermedad muy dolorosa. Esta carta no la escribe alguien que no le interesa lo que está viviendo la iglesia, sino que él mismo es parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, que su manera de pensar este momento que está viviendo sea este. Tengo por cierto que las aflicciones que estoy viviendo en este momento no se comparan con el cumplimiento de las promesas de Dios, la consumación de toda la obra redentora. Y voy a experimentar no solo una transformación en mi ser interior, sino también en mi cuerpo. Y toda la creación va a exaltar por siempre el nombre de Dios, y mi voz estará unida. Y entonces se hará evidente esto, los cielos contando la gloria de Dios, ya no en debilidad, ya no bajo el yugo del pecado, sino la misma creación liberada, y el creyente también. Todos lo vamos a experimentar, todos los que estamos aquí vamos a experimentar la consumación de esta promesa de Dios. El incrédulo lo va a experimentar en el sentido de que por su obstinado corazón, por su desprecio al Señor, experimentará lo que es vivir perpetuamente sin el Señor, sin Dios. ¿Acaso el infierno fue creado para el hombre? El infierno fue creado para Satanás y toda su banda de criminales, para Satanás. Pero el hombre se asocia muy bien con el reino de las tinieblas. El hombre se identifica con el padre de mentira, y entonces ese será su recinto bajo cadenas por siempre. Esto no es una amenaza, porque mientras estamos vivos, mientras escuchamos el Evangelio, tenemos esta promesa del Señor Jesucristo: el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie puede decir, es que el Señor no puso fe en mí, es que el Señor me hizo incrédulo. No. Usted es incrédulo por naturaleza. Por naturaleza desprecia al Señor. Pero el Señor le dice, venga a mí. Los que estén trabajados, cargados, vengan a mí. Yo os haré descansar. ¿Acaso Dios le está pidiendo algo que no pueda hacer? Usted no se puede salvar, pero usted puede ir a Cristo. Usted puede clamar y decir, Señor, transfórmame, límpiame, libérame, hazme tu hijo. Y sabe que usted puede acercarse de esa manera al Señor, y el Espíritu Santo toma su oración y la lleva al Padre. Así que nuestras oraciones no nos salvan, pero nosotros sí podemos hacer algo, y es responder a ese llamado. Es una responsabilidad de todo hombre ir a Cristo. Y mientras estamos aquí, Dios llama. Hermanos, tenga por cierto que las aflicciones que pueda estar viviendo hoy no se comparan con la gloria venidera. El entender eso
profundamente debe liberarle a usted de toda ansiedad, de toda angustia, de pensar qué será de mí mañana lunes, cómo voy a solucionar esto el jueves, cómo voy a sortear esta situación con esta persona. Como sea que se resuelvan las cosas, por hostil que sea el tiempo que vive, tan doloroso, eso no se compara con la consumación de las promesas de Dios, y Dios lo va a hacer. Padre, gracias por permitirnos conocer de ti, que tú terminarás la obra que empezaste. Gracias por permitirnos conocer que eres Dios de verdad y que cumples tus pactos, tus promesas. Gracias, Señor. Gracias porque un día te veremos en Cristo y te veremos en Cristo cara a cara. Gracias porque lo débil de nosotros, gracias porque lo difícil de la creación, hoy todo esto va a cambiar. Señor, cuánto nos alegra cuando recibimos un buen resultado de unos exámenes médicos. Eso trae tanta alegría. Cuánto nos alegra cuando podemos cumplir con nuestras responsabilidades económicas y decimos, qué alegría, lo pude lograr. Cuánto nos alegra cuando nos das una buena noticia sobre algo que nos afanaba. Cuánta alegría nos da. Sin embargo, no se compara la alegría, el regocijo, Señor, cuando tú, Cristo, restaures los cielos, la tierra y nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Nunca en la vida estuvimos más seguros que en tus brazos. Gracias. Te alabo, Padre, en Cristo Jesús. Amén.